Los saludo, muy buenos días, Gonzalo, ¿cómo está? Oiga, le cuento que me preocupó mucho esta noticia cuando la leí. ¿Cómo está? Buenos días, gracias por acceder a conversar con nosotros en Hola País. Coménteme, por favor, cuáles son sus sensaciones. Buenos días, Gonzalo, ¿me escucha? Buen día. Buenos días, Gonzalo. Creo que no sé si su micrófono está encendido, no consigo escucharlo. Sí. Le comentaba, ahora sí, ¿cómo está? Buenos días. Le comentaba que me sorprendía personalmente la noticia, claramente no para bien, de que el porcentaje de crecimiento para Bolivia no iba a ser el esperado. ¿Cuál es la opinión que usted tiene sobre eso? Muy buenos días, muchas gracias por el contacto. Mira, lo que está ocurriendo en la economía boliviana en general es que todos los indicadores macroeconómicos que habían sido presupuestados, proyectados para el 2024 no se están cumpliendo. El gobierno dijo que el crecimiento iba a ser 3.7%, el crecimiento del Producto Interno Bruto este año. Con suerte vamos a estar alrededor de 2,5%. Dijeron que la inflación iba a estar también en 3,7%, la inflación va a sobrepasar el 10%. Dijeron que el tipo de cambio iba a estar estable en 6,86, 6,96, y lo que tú ves es que está en 11, 12 bolivianos el dólar. Dijeron que la inversión pública iba a ser alrededor de 4.000 millones de dólares, no han invertido ni la mitad de eso. En fin, todos los indicadores macroeconómicos están tremendamente deteriorados, la crisis ya ha comenzado. El único que no se ha enterado de que hay crisis es el gobierno, porque sigue con un discurso triunfalista, con un discurso sobreideologizado de que lo último que pasó en los 17 años fue una maravilla. Es decir, es un discurso que se ha alejado completamente de la realidad. En cuanto en los hechos tú ves falta de harina, de aceite, de arroz, de hidrocarburos, de dólares, déficit público, déficit comercial, un presupuesto general de la nación que no se aprueba en la Asamblea, como dice la norma. En fin, ves un desorden desde el punto de vista económico y político muy fuerte, ¿no? Gonzalo, yo quiero preguntarle, y discúlpeme la normalidad de mi pregunta, ¿cómo podemos entender nosotros los no entendidos en el tema económico este 2%? ¿Qué o cuánto, para poder visualizar y también comprender, significa este 2% para un país? Bueno, un 2% significa un crecimiento pues muy pequeño, ¿no es cierto? Especialmente después que hemos crecido al 6, 7% hace algunos años atrás. Es un crecimiento que no genera empleo, es un crecimiento que ha hecho crecer la economía informal, es un crecimiento muy bajo para los estándares nacionales e internacionales. El crecimiento de la población está alrededor de 2,5, 2,6. El crecimiento del producto está alrededor de 2. Eso significa que hay una mayor cantidad de bocas naciendo que pan para darles de alimentos. Entonces, cuando se achica el crecimiento, pues significa que la economía pues no está generando el empleo suficiente, no hay la producción suficiente, y eso es un síntoma de crisis, ¿no? Sí, me quedo con esa frase porque me parece tal cual gráfica como se la pedí. ¿Cómo podemos entenderlos? Podemos entenderlos como que hay más bocas que el alimento para darles. Perfecto con esa frase. Ahora, quiero robarle una impresión sobre los datos específicos, Gonzalo, que tienen que ver con que Bolivia va a ser la segunda economía más pobre de la región. ¿Es eso algo que nos tiene que preocupar a nosotros como los bolivianos, más allá de lo difícil que ya es vivir acá con la falta de gasolina, falta de arroz, muchos problemas con el tema de aceite, y todo lo que los bolivianos saben, ¿no? No hay necesidad de ponerlos en contexto explícito? ¿Qué opinión le merece a nivel regional el informe también que hay acerca de Bolivia, el informe que sacó la CEPAL? Bueno, todos esos indicadores que en el pasado nos decían que estábamos con la economía que más crece, con la inflación más baja del continente, con el nivel de pobreza menos elevado, eran ficciones ideológicas, era propaganda, eran puras mentiras macroeconómicas. En la realidad, ¿no es cierto?, lo que habíamos tenido fue que hubo una hinchazón, tuvo una burbuja de consumo que el gobierno decidió llamarlo crecimiento, pero era simplemente una burbuja. Permíteme un ejemplo sencillo.
Todos tenemos un amigo que era muy flaquito, chiquitito, delgadito y que un día aparece con unos músculos de Tarzán. ¿Qué pasó con ese amigo? ¿Qué pasó con esa economía? Había tomado los anabólicos para que se le inflen los músculos, ¿no es cierto? Y esos anabólicos estaban asociados a una enorme bonanza externa que ya se terminó, estaban asociados a un gasto gigantesco que antes tenías para financiarlo y ahora no lo tienes, y resulta que el amigo que coyunturalmente estaba inflado, estaba hinchado, no era musculoso productivamente, ahora pues se está desinflando, porque las bases que sustentaban ese crecimiento, ese consumo, esos mejores indicadores sociales ya no existen. Por lo tanto, los músculos le están chorreando. Por eso hay más pobreza, por eso el consumo ha disminuido, la producción está baja, hay inflación y nuestro amigo economía pues ha vuelto a ser el mismo flaquito de siempre, sin sustancia, porque nos hemos pasado 18 años haciendo exactamente lo mismo, inflando una burbuja de consumo, pensando que el desarrollo está en simplemente mayor gasto público, empresas públicas gigantescas, ineficientes, y lo que estamos viendo ahora es la muerte del modelo económico primario exportador que fue implementado equivocadamente en el 2006, teniendo mucha plata pero pocas ideas. Gonzalo, a usted seguramente como a todos los bolivianos les debe preocupar la situación. Quisiera robarle algún concepto que tenga que ver con soluciones. ¿Qué soluciones se puede dar a esta situación? Si bien obviamente es el gobierno el que se ha llenado la boca diciendo de que es la era industrial, que tenemos industrias por aquí, industrias por allá. Hace bastante tiempo, en estos 15, 20 años que yo tengo por lo menos más conocimiento de todo lo que pasa, nunca había pasado, por lo menos en mi cabeza, un recuerdo de tanta crisis. No sé si me estoy equivocando, pero ¿cuáles serían las soluciones en momentos como este, Gonzalo? Bueno, la solución es que hay que cambiar de gobierno, porque este gobierno, como no reconoce la realidad, como su diagnóstico es equivocado, por lo tanto cree que con parches va a poder detener una avalancha económica muy fuerte. Entonces, las soluciones pasan por tener una nueva geografía de ideas, por tener un nuevo gobierno que tenga otro tipo de horizonte y que no sea este gobierno guaironco, como se dice en el occidente boliviano, que camina en círculos, ¿no es cierto?, que repite las mismas cosas hace muchos años. Entonces necesitas un nuevo horizonte político. Y una vez que tienes el nuevo horizonte político, necesitas nuevos objetivos. Bolivia debe salir de su modelo extractivista basado en los recursos naturales y pasar a un modelo basado en el capital humano, en las personas, en los jóvenes, en los niños, ¿no es cierto? Ahora, ese es el objetivo, ese es el propósito. Una vez que tienes tu propósito para cambiar lo que se llama el patrón de desarrollo, no solamente el modelo, sino el patrón de desarrollo, cómo generamos riqueza. Nosotros, los bolivianos, durante hace muchos años, siempre ha sido basado en recursos naturales. Ahora hay que pasar a otro patrón de desarrollo basado en el capital humano. Teniendo ese objetivo, ¿no es cierto?, hay que hacer pues un ajuste económico, pero con propósito, con norte. Entonces, lo que tú tienes que hacer es cortar gasto público de manera significativa, 3-4% del Producto Interno Bruto, cerrar varias empresas públicas ineficientes, reducir el tamaño del empleo público, resolver el tema de los subsidios, haciendo que estos lleguen a los más pobres. Tienes que independizar el Banco Central de Bolivia, que se ha vuelto una caja chica del Tesoro General del Estado. Tienes que volver a un tipo de cambio flexible, de tal manera que los precios relativos se vuelvan a acomodar y que el contrabando y otros temas de comercio se estabilicen. Tú tienes que colocar, ¿no es cierto?, una inversión muy fuerte con el sector privado, especialmente en las exportaciones de turismo. Por lo tanto tienes que generar dólares, que necesitas son dólares. Entonces tienes que generar dólares y cortar los gastos que también son en dólares, como es el caso del subsidio. Entonces necesitas una cirugía económica profunda, ¿no es cierto?, que cambie este modelo que fue realmente un desastre.
Bien, ¿sabe qué? Nunca había recibido una lección tan clara de economía, Gonzalo, me quedó muy claro, espero que para la gente también haya sido bastante ilustrativo lo que nos decía. Usted sabe que la televisión corre con el tiempo, me hubiese encantado robarle una impresión sobre cómo han reducido la inflación en la Argentina con el gobierno de Milei, más allá de tener admiración o no, de tener el misma ideología política o no, simplemente hablar del tema económico. Claramente nos ha mostrado que se puede. He escuchado también en distintas declaraciones de Samuel Doria Medina diciendo de que tiene un plan de 100 días y me genera a mí, no sé, susceptibilidad de decir, ¿será que es posible? ¿Será que se puede? ¿Será que no se puede? Cortito, ¿me puede decir algo sobre eso? Sí. Mira, en la Argentina, como el año 85 en Bolivia, acabas con la inflación acabando con el demandante. Entonces, si acabas con el demandante, no hay demanda, no hay compras, pues la inflación baja porque no tienen que comprar. Tiene un impacto social brutal, pero ese es el camino. Ahora, ¿no es cierto? Bolivia no tiene que mirar a la Argentina para ver qué es lo que hay que hacer. Bolivia ha tenido el 85-86 un serio problema económico. Ahí hay varias enseñanzas. La enfermedad no es la misma. Hay que tener mucho cuidado. En esa época teníamos hiperinflación, 8000% al año. Ahora la enfermedad se llama estanflación, inflación con recesión, inflación con desocupación. Por lo tanto, las recetas tienen que ser de corte profundo, de realmente inflexión respecto al pasado, pero es una receta diferente a lo que pasó el 85-86 en Bolivia y a lo que está pasando en la Argentina. Y por otra parte, respecto a los tiempos, sí, simplemente para terminar, no hay solución mágica, no hay bala de plata, no hay chamanes en economía, esto no es vudú, no vas a hacer desaparecer los problemas de la noche a la mañana, esa es una idea equivocada. ¿No es cierto? Esto va a tomar tiempo, va a requerir de un nuevo tipo de país, de un nuevo tipo de unidad, de una nueva tipo de propuestas, sindéresis, resistencia y capacidad de transformarte. Porque como te digo, este no es un problema que mágicamente se va a resolver en 100 días. Bien, quiero agradecerle por su tiempo, Gonzalo. Seguramente conversaremos en una próxima oportunidad. Tenga usted un buen día. Gracias. Muy buenos días. Muchas gracias.